Bueno, vayamos a la primera carta del apóstol Pedro. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2. Ese va a ser el documento, ¿sí?, inspirado que vamos a estar tratando, estudiando en esta noche aquí en Suazua, Nuevo León, y nos vamos a centrar, ¿sí?, nos vamos a enfocar, nos vamos allí a poner nuestra mente y nuestro corazón en los dos primeros versículos, porque allí hay algunas enseñanzas importantes, buenas para los santos, para nosotros los cristianos. Bueno, ahí tenemos la Reina Valera 60. Voy a pedirle a nuestra hermana Cecilia que nos lea allí el texto de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2, en la Reina Valera 60. Hermano. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Muy bien, ahora Sofía, en la siguiente versión, esta que está aquí, por favor, hija. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos por Dios, que viven como extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. A vosotros, objeto del designio amoroso de Dios Padre, y consagrados por medio del Espíritu para que obedezcáis a Jesucristo y seáis purificados con su sangre, os deseo gracia y paz en abundancia. Muy bien. Bueno, esos son los dos versículos que vamos a tratar en esta noche, ¿sí?, a la luz de dos versiones. Bueno, leímos aquí dos versiones del Nuevo Testamento. Miren, antes de pasar al bosquejo, ¿no?, al bosquejo donde está contenido allí el estudio, ¿no?, de estos dos versículos, vamos a tener presente, vamos a tener en mente lo siguiente. Cuando el apóstol Pedro escribe esta carta, su primera epístola, bueno, eran tiempos muy difíciles, tiempos de persecución contra los cristianos. Y bueno, eran tiempos de sufrimiento, de padecimiento y de dolor, de mucho dolor, ¿ok? Esta carta, hasta donde sabemos, fue escrita por el apóstol antes del año 70, cuando ocurrió la destrucción del templo de Jerusalén, precisamente ahí en la ciudad de Jerusalén, por los romanos, que asediaron allí a los judíos y destruyeron el lugar sagrado de ellos. Antes de eso, durante el reinado de Nerón, ¿ok? Entonces, lo que deseo es que tengamos en mente que las circunstancias, ¿sí?, el momento, la ocasión en que fue escrita esta carta, hijo y hermano Abel y todos, eran tiempos muy difíciles para los hermanos. Eran perseguidos por ser cristianos, ¿ok? Y obviamente, como dije, eso implicó mucho dolor y mucho sufrimiento por el hecho, hija Juliana, de ser cristianos ellos, ¿ok? Entonces Pedro, inspirado por el Señor, el Espíritu Santo, escribe esta carta con un contenido muy especial,
para estos hermanos que estaban esparcidos, ¿sí? Que estaban regados en diferentes partes, producto pues de la persecución. ¿Ok? Vamos a leer una vez más esta segunda versión. Sofía, por favor, una vez más, la segunda versión que tengo aquí. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos por Dios, que viven como extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. A vosotros objetivos del designio amoroso de Dios Padre, consagrados por medio del Espíritu para que obedezcáis a Jesucristo y seáis purificados con su sangre, os deseo gracia y paz en abundancia. Muy bien. Versículo 1. Vamos a ver qué aprendemos allí, del verso 1. Fíjense, Pedro, vamos a ver aquí los incisos del bosquejo. Pedro, el escritor de la carta, él se identifica a sí mismo como apóstol de Jesucristo. La palabra apóstol es una palabra transliterada del griego al castellano y significa enviado o mensajero. ¿Ok? Es decir que en la Reina Valera, cuando leemos apóstol, ahí no se está traduciendo, sino que se está transliterando la palabra, ¿sí? Lo que significa es enviado o mensajero. Sin embargo, noten, en el caso de Pedro, ¿sí? Como el de los 12, este hombre, Pedro, es enviado de quién, hijo. ¿Qué dice ahí? ¿Enviado de quién? De Jesucristo. Exacto. Es un comisionado por Jesucristo. Es decir, él pues lo envía, lo comisiona directa y personalmente. Jesús. Era título designado y exclusivo de los escogidos de Cristo, los apóstoles. Había un cuerpo, un cierto número de hombres que Jesús escogió, los comisionó y los envió, apóstoles de Jesucristo. El nombre Jesús es transliteración del nombre hebreo Josué, significando Jehová es salvación. Esto es el Salvador. Jesús pues es Dios, es Jehová el eterno, el ser autoexistente, ¿sí? El ser inoriginado, Cristo, me refiero a su deidad, es el Salvador. Ahora, Cristo, otro título que significa ungido, también se expresa en el Nuevo Testamento como Mesías y por extensión el elegido de Dios, Jesús, Cristo. Esto indica que Pedro estaba, fíjense bien, en este verso 1. Esto indica que Pedro estaba, ¿qué cosa? Estaba plenamente persuadido. Él estaba plenamente convencido, que fue elegido, escogido por Cristo, llamado a ser apóstol, él que fue testigo. Este hombre que está escribiéndole a estos hermanos. Y por extensión también nos escribe a nosotros. Y sus enseñanzas también se aplican a nosotros. Este hombre fue testigo. Él dice en esta carta, él les dice, yo soy testigo de los padecimientos de Cristo. Yo soy testigo de ello. Él fue testigo presencial, ocular, ¿sí? Auditivo, experimental. Él palpó con sus manos, él oyó con sus oídos. Él vio con sus ojos todo acerca de Jesús durante su vida en la tierra. ¿Ok? Entonces, quien escribe esta carta a estos hermanos, bueno, era un hombre que estaba en una posición para hablar de Jesús excepcional. Un hombre competente para poder hablar acerca de Jesús. Elí, este hombre era un testigo. Es lo que afirma y dice Jesús, es porque precisamente lo vio. ¿Ok? Bueno, precisamente Pedro estaba plenamente, ¿qué cosa dice allí? ¿Estaba qué, Cecilia? Plenamente
¿De qué cosa? Que Jesús de Nazaret era ¿quién? Ahí está, el Cristo, el Mesías o el Mesías, que había venido según las escrituras del Antiguo Testamento. Pedro en esta carta se dirige específicamente a los expatriados de la dispersión, cristianos judíos y gentiles. Y él tiene un mensaje, fíjense. Él tiene que, hermana Margarita, ¿qué dice allí? Él tiene, ¿qué cosa? Un mensaje para ellos de parte del Señor. Ajá, él tiene un mensaje. Él como enviado de Jesucristo, como mensajero de Jesucristo, como hombre inspirado. Él tiene un mensaje para ellos. Y hoy vamos a ver una porción de ese mensaje que él ¿cómo diremos? Que él les escribe y les da, ¿verdad? Por medio de la carta a ellos. Una porción de ese mensaje que él comunica aquí. Y me refiero a una porción debido a todo el contenido de la carta. Entonces, vamos a ver eso. Vamos a ver eso. Quiero que presten atención a ese mensaje, esa porción de eso que él quiere comunicarles y decirles. Particularmente en el versículo 2. ¿A quiénes? Bueno, a estos hermanos, a los expatriados, ¿sí? Que moraban en un lugar extraño. Por eso la versión que Sofía leyó dice extranjeros, alejados de su propio pueblo. Estos eran de la dispersión, es decir, la diáspora. ¿Qué significa eso? Bueno, que ellos estaban esparcidos, dispersos, regados en lugares distintos al de su origen. Así, les pido que traten de imaginar, de recrear, de poner en su mente, fíjate Alex, fíjense hermanos, de poner allí, hermana Mictala, fíjense, poner en su mente, Saulo, pues que ellos estaban fuera de sus lugares donde nacieron, alejados de sus familias, de sus casas, ¿no? De sus propiedades, sus bienes seguramente, de sus tierras, de sus costumbres, sus tradiciones. Y estaban siendo perseguidos, ¿por qué causa? ¿Por qué causa? Porque ellos eran ¿qué? Cristianos. Discípulos de Jesús, miembros de la iglesia del Señor, tiempos muy difíciles de dolor, ¿ok? Pero pues le tiene un mensaje a ellos. Ahora fíjense, haciendo una aplicación figurada, noten, vamos a hacer aquí una aplicación extensiva a esto que dice Pedro acerca de estos hermanos, esta descripción que hace Pedro, descripción literal de lo que ellos literalmente estaban experimentando. Dice Robertson que la imagen en la metáfora aquí es que el cielo es nuestro país natal y que en la tierra solo somos ¿qué cosa? Peregrinos temporalmente. ¿Vieron? El cristiano es un peregrino de camino ¿a dónde? Entonces todos, hermana Margarita, espiritualmente hablando, fíjate Juliana, espiritualmente hablando Alex, todos los miembros de la iglesia, todos los cristianos somos extranjeros en esta tierra. ¿Sí? Somos peregrinos, estamos ¿de qué? De paso. Aunque Pedro se dirige a hermanos que estaban en una situación, una circunstancia literal, ¿sí? Dispersos, extranjeros, como yo, pues, que soy extranjero aquí, aunque ya me hice mexicano, tengo doble nacionalidad, imagínense, no hombre. Y tengo una tercera. Estos días me preguntó Saulo, ¿qué te gusta más, ser mexicano o venezolano? Y le digo, bueno, depende, ¿verdad? Pero estoy muy feliz por ser cristiano, por
por ser miembro del reino del Señor, ciudadano del reino. Bueno, entonces, todo cristiano es peregrino, todos estamos camino ¿a dónde? Al cielo, que es nuestra verdadera patria, hijo, exacto. El cielo, es nuestra verdadera patria. Entonces, tengan todo eso en mente para cuando lleguemos al versículo 2 y ver dentro de todo este mensaje que le da el apóstol a estos hermanos, lo que él dice allí en el versículo 2. Ahora, la causa por la que estuvieron en semejante situación, ya la dije, la persecución que hubo contra ellos. De allí que entendamos algunas afirmaciones del apóstol que muestran el padecimiento de estos cristianos. Ahí en la carta se habla del sufrimiento, del padecimiento, de las pruebas, ¿verdad que sí? Dice Pedro que si es necesario tengan, ¿qué cosa? Que ser afligidos, ¿verdad? En diversas pruebas, dice. Ahí está la palabra, aflicción. ¿Qué implica la palabra aflicción? Dolor, sufrimiento. Y ellos, Alex, por ser cristianos. Vamos a leer una vez más el versículo 2, por favor. Hermano Abel, verso 2, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Mientras yo retrocedo aquí para verlo en esta versión. Ahí. Elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. Ok, aquí la versión dice, Pedro, apóstol a los elegidos, y luego dice, a vosotros, o sea, los cristianos, los santos, los salvos, los miembros de la iglesia, noten el plural, objeto de qué cosa, objeto del designio amoroso de Dios Padre, y consagrados por medio del Espíritu, ¿para qué cosa? Para que obedezcáis a quién, a Jesucristo, y seáis qué cosa, seáis purificados con su sangre. Os deseo gracia y paz en abundancia. Bien, versículo 2, fíjense bien que aquí está, digamos, el punto central donde quiero que nos enfoquemos más, ¿sí? Pongamos mucha más atención. Aquí está. De hecho, aquí está, digamos, la enseñanza esencial, central de la lección de esta noche. Con respecto a lo que el apóstol quiso decirle a estos hermanos que estaban en estas circunstancias difíciles. ¿Ok? Noten. Pedro dice, allí en el versículo 2, que estos cristianos, y obviamente eso aplica para todos, bueno, estos cristianos son elegidos o escogidos según la presciencia de Dios Padre. O sea, de acuerdo a qué cosa, fíjense, la elección tuvo que ver, fue de acuerdo o según a qué cosa, al conocimiento, nota Alex, anticipado que posee Dios. ¿Ok? Eso dice Pedro, conocimiento anticipado que posee ¿quién? Bueno, la deidad, Dios, en este caso el Padre. ¿Ok? Bueno, eso no significa que Jesús y el Espíritu Santo no tengan tal cualidad, sino que aquí el apóstol se refiere a uno de ellos, al Padre. Fíjense, la elección, noten, vamos a ver aquí con cuidado para entender esto y ver la diferencia entre lo que enseñan algunos religiosos y lo que dice el apóstol Pedro.
La elección bíblica no es personal, ni selectiva, ni arbitraria, ni impositiva, ni incondicional como afirma el calvinismo. ¿Qué significa eso? Que la elección no tiene que ver con que Dios escogió, eligió a cierto número de individuos en la eternidad pasada para que llegasen a ser salvos. La elección no tiene que ver con ciertos específicos, puntuales individuos. Es decir, Dios no me escogió a mí, a Luis Barros, en la eternidad pasada en su mente, antes de la creación, y dijo, escojo a este llamado Luis Barros para que él sea salvo por mi soberanía y arbitrio. Punto, ¿no? La elección no tiene que ver con individuos, tiene que ver con otra cosa, ¿sí? Por eso explico esto para que entendamos lo que es la elección, la bíblica, y no la que enseña el calvinismo, ¿ok? Porque el calvinismo enseña que la elección tiene que ver con que Dios en la eternidad pasada, Él predestinó a cierto número de individuos con nombre y apellido de manera incondicional e impositivamente. Es decir, Él dijo, esto va a ser así y punto, para que sean salvos. Y otros para que se condenen en el infierno. No es así. La elección es otra cosa y aquí la vamos a ver. Fíjense, el calvinismo, este sistema de creencias, niega algo. ¿Qué niega? Bueno, ellos niegan el libre ¿qué? El libre albedrío. El calvinismo niega el libre albedrío. En sentido absoluto, noten, en sentido absoluto, con respecto a la salvación. Esto es, miren, fíjense, aquí está la explicación. Esto es, el elegido según el calvinismo, según esta doctrina, esta filosofía, este sistema de creencia, el elegido llega a tener fe para salvación. ¿Por qué? ¿Por qué cosa? ¿Por qué? ¿Por qué causa? Mejor dicho. ¿Por qué causa? Bueno, porque Dios determinó antes de la fundación del mundo que ese elegido llegaría a creer por, ¿qué dice allí? ¿Qué dice Cecilia? ¿Por qué causa? Llegaría a creer por la intervención milagrosa. Ajá, por la intervención milagrosa del Espíritu Santo, ¿sí? A ese supuesto elegido, llega y lo toca milagrosamente, lo regenera, ¿para qué? Ahora sí, debido a ello empieza a querer la salvación, a anhelarla, a tener fe, etcétera, a hacer el bien para su salvación. Eso es lo que dice el calvinismo, que tiene que haber una intervención milagrosa. Ahora, noten lo que dice allí. Otra vez, según el calvinismo, el elegido llega a tener fe para salvación porque Dios determinó antes de la fundación del mundo que el elegido llegaría a creer por la intervención milagrosa del Espíritu Santo sin su ¿qué? Sin su consentimiento, aparte y sin ejercer el libre albedrío. Es decir, no por sí mismo, sino por la voluntad impositiva y arbitraria de Dios. ¿Vieron? Por eso he dicho que el calvinismo niega el libre albedrío. Porque, según el calvinismo, el elegido no cree porque él quiso creer. No cree porque él deseó, anheló
creer, tomó la decisión de creer, ejercitó su facultad para decidir. No. El calvinismo, no. Los elegidos, o el elegido, en este caso, porque tiene que ver con individuos, cree porque el Espíritu Santo hace que él crea de manera milagrosa, porque él es elegido. O sea, él tiene que creer. Él fue creado para creer y tiene que creer. Punto. Eso es lo que enseña el calvinismo. Que la fe viene de esa manera. Pero ¿cuál es el pasaje que dice que la fe viene por? ¿Cuál es ese pasaje? Ese pasaje refuta, rebate, contradice de manera contundente, de manera eficaz, total, ¿sí? Poderosa, es pura dinamita ese pasaje. ¿Cuál es el texto del apóstol Pablo en su carta a los Romanos? Donde dice que la fe viene por... Ahí está. ¿Por el oír de quién? De la persona, del hombre, del ser humano. Ahí oír quiere decir, tiene que ver con el entendimiento, ¿verdad? Con el entendimiento. ¿Cuál es el texto? Romanos capítulo 10. Hermana Margarita, léalo, verso 17. Usted. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, el apóstol inspirado, fíjate Alex, a diferencia de Calvino y de los reformistas y de los que creen como él, y ellos, sus discípulos que desarrollaron este sistema de los 5 puntos del calvinismo, a diferencia de estos hombres no inspirados, la fe viene por el oír. Cuando el apóstol Pedro, en el día de Pentecostés, vino sobre él el Espíritu Santo para hacer milagros, dijo Pedro: varones israelitas, judíos, oigan, dice, oigan. Y luego dice, Jesús Nazareno, ahí está, oigan. En una ocasión el maestro, nuestro Señor Jesús dijo, les dijo a los apóstoles, miren cómo, ¿qué cosa? Cómo oyen, miren cómo oyen. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír. Algo totalmente distinto a lo que afirma el calvinismo, de que la fe viene, ¿sí? Esa intención, esa disposición hacia Cristo en fe, ellos dicen que viene porque pues el Espíritu Santo está buscando a los elegidos. Aquí hay uno, ¡ping! Y lo toca. ¿Verdad? Y hace una obra según milagrosa para que crean, porque Él ha existido o existe para creer, ¿verdad? Punto. No tiene otra opción, según ellos. Por eso entendemos que ellos niegan el libre albedrío. ¿Ok? Los elegidos, fíjense, ahora miren, los elegidos, tiene que ver, ¿con qué tiene que ver la elección? Ojo, noten aquí, vamos a ver aquí, ¿sí? ¿De qué trata? ¿Qué tiene que ver esto de la elección? ¿O con qué sería la pregunta más correcta? ¿Con qué? ¿Acerca de qué? Bueno, los elegidos tienen que ver con que Dios designó un estado o una condición, una condición a la que pueden llegar por reflexión propia los seres humanos. Es decir, ¿qué significa? Bueno, que llegaría a haber cierta clase de personas, cierto tipo de personas. Es decir, los salvos en Cristo, los cristianos. En ese sentido, Dios siempre supo desde la eternidad pasada que llegaría a haber gente salva. Entonces,
Fíjense, ¿de qué trata la elección, la escogencia, esta que menciona Pedro? Recuerden que él dijo elegidos, ¿verdad? Elegidos según la presciencia, según el conocimiento anticipado de Dios Padre. Bueno, la elección tiene que ver con que en la eternidad pasada Dios ideó, pensó un plan donde el hombre, por reflexión personal, por reflexión propia, por elección libre, él podía llegar a ser cierta clase o cierto tipo de persona. ¿De qué categoría? ¿De qué clase o de qué tipo? Santos, salvos, cristianos, hijos de Dios. ¿Ok? De eso trata la elección. Dios predestinó en la eternidad pasada. Él preordenó que a través de Cristo, por Cristo, en Cristo, los hombres podían llegar a ser esa clase o ese tipo de persona. Santos, salvos, hijos de Dios, herederos, cristianos, etc. De eso se trata la elección. La elección tiene que ver con ese estado o esa condición en que un pecador dice, ya yo escuché, acepto, estoy arrepentido, confieso la deidad de Jesús, quiero bautizarme porque deseo ser salvo, ¿ok? Deseo ser salvo, deseo ser cristiano. Bueno, esa condición, ese estado, esa situación, esa posición, llamada así, santos, cristianos, hijos de Dios, salvos, bueno, de eso se trata la elección. Ahora, ¿quién quiere ser cristiano? ¿Quién quiere ser salvo? ¿Quién quiere ser santo? ¿Quién quiere ser heredero? ¿Quién quiere ser hijo de Dios? Bueno, Dios quiere que todos sean así, pero final y definitivamente, ¿de quién depende? Exacto, depende de la persona. Es allí cuando ella debe poner en práctica su libre moralidad, ¿verdad? Juliana algún día, ella va a escoger, igual que mi hija, igual que las morochas, van a escoger si quieren ser cristianos o qué cosa, o no quieren. Dios hizo su parte, les está invitando, pero ya finalmente depende de quién, de la persona, ¿ok? Bueno, ahora fíjense, a estos a quienes les escribe Pedro, ellos escogieron ser salvos. Ellos eran cristianos, miembros de la iglesia, herederos, hijos de Dios. Y por eso el apóstol les llama elegidos. Elegidos porque ellos estaban en ese estado o en esa condición de ¿qué cosa? De salvos, ¿verdad? Y cuando llegaron a ser salvos, entraron a esa condición y por ende, ahora son llamados elegidos. ¿Ok? Muy distinto a lo que enseña el calvinismo. Por eso, aquí puse, noten, fíjense, la elección tiene que ver con que los hombres podían llegar a ser cierta clase de personas, los salvos, en Cristo. Eso es importante. Ojo, la salvación, escuchen esto. La salvación, hermano Abel, es posicional en Cristo. Eso significa, Margarita, que la salvación es en ese sitio, en ese lugar, en esa esfera, en ese ámbito. La salvación se circunscribe ¿en quién?
¿En quién? En Cristo. Fuera de Cristo no hay qué. ¿Qué no hay? No hay salvación, hija. Por eso, este plan predeterminado por el Señor, ¿sí?, tenía ese aspecto fundamental que es que la salvación es posicional en Cristo. Por eso es en Cristo. Porque si Cristo es la esfera de la salvación. En Él se circunscribe la salvación. Los límites de la salvación están en Él. No más. Y estos hermanos eran salvos. Estaban en esa esfera, en ese ámbito. Pero al mismo tiempo, por ser salvos, por ser elegidos, ¿estaban qué? ¿Qué les pasaba a ellos? ¿Estaban qué? Sufriendo, padeciendo persecución. ¿Ok? Vamos a seguir. En ese sentido, fíjense. En ese sentido, Dios siempre supo ¿qué cosa? ¿Y desde cuándo? Noten. Dios siempre supo desde la eternidad pasada que llegaría a haber gente salva y llegando a ser parte de la iglesia de Cristo. ¿Por causa de qué cosa, Cecilia? ¿Qué dice ahí? Por causa de la obediencia a las condiciones del plan de salvación que ya había predeterminado el Señor, exactamente. Las personas llegan a ser salvas, Alex, Elí, porque obedecen ¿qué cosa, hija? ¿Qué dice? Obedecen a las condiciones, los términos, los requisitos del plan de salvación que Él ya había determinado en su mente en la eternidad pasada, antes de la fundación del mundo. Es decir, Dios dijo, así los hombres van a ser salvos, de esta manera, por medio de esto, y aquí están los requisitos si quieren ser salvos. ¿Ok? Estos hermanos eran salvos. Eran parte, ellos habían obedecido las condiciones. Ahora, noten este detalle, fíjate, Elí. El calvinismo dice la salvación es incondicional. O sea, Dios te eligió y punto. Pero bíblicamente la salvación es condicional. Es decir, el pecador debe obedecer condiciones. ¿Cierto? Mandamientos. Debe oír, creer, arrepentirse, confesar y bautizarse. ¿Ok? Noten lo que Dios, fíjense, lo que Dios conocía aquí era lo que había de suceder. ¿Qué cosa? Bueno, que llegaría a haber gente salva en Cristo por haber obedecido el Evangelio según el plan de redención pensado, planeado y predeterminado anticipadamente por la deidad, la Trinidad. Pregunto, ¿sabía Dios que su plan se iba a llevar a cabo, sí o no? Sí, Él siempre supo lo que debía hacer, cómo y que se iba a cumplir. Siempre supo eso, según la presciencia de Dios, ¿verdad? Dios sabía cuál era su plan, fíjate Cecilia, Sofi, Dios sabía cuál era su plan y sabía los efectos de su plan. Sabía lo que debía hacer para que se salvara el hombre y sabía que llegarían a haber ¿qué? Personas que aceptarían ese plan y llegarían a ser salvos. Estos hermanos aceptaron ese plan y eran gente salva. Pero estaban en una situación difícil, en una circunstancia difícil. Cuando Pedro habla de la presencia de Dios, no se refiere como tal a la cualidad divina de la omnisciencia, sino que, y aun cuando Dios conoce plena y anticipadamente todas las cosas, el apóstol está refiriéndose acerca del plan pensado y anticipado de salvación y obviamente conocido perfectamente por el Señor. Él se había propuesto en sí mismo esto. ¿Desde cuándo? Desde la eternidad pasada. Noten esta última
¿Cómo dice ahí, Alex, esto? ¿Dios qué? Un propósito. Fíjate, qué interesante es. ¿Y este propósito cuál era, hijo? Dios se propuso un propósito. Y tú, Alex, fíjate, hijo, y tú, cuando obedeciste el Evangelio, llegaste a ser parte de ese propósito eterno. Todos estos hermanos, nosotros, ahora, hermana, fíjese, ahora somos parte de ese propósito. Dios nos ha dado un propósito eterno. Y en Cristo, qué bendito el Señor, nos hizo parte de ese propósito. Ahora yo tengo sentido y propósito, por decirlo así, de vida en esta tierra. ¿Por qué? Porque mi propósito en esta tierra con Cristo es llegar a ser ¿qué? Salvo. Y así se cumplirá en mí y en nosotros de manera eficaz y plena su propósito para la gloria y honra de Él por la eternidad. ¡Guau! ¡Qué maravilloso! Fíjense, o sea, Pedro les está diciendo a estos hermanos, sé que están en una situación difícil, sé que están sufriendo, sé que están siendo perseguidos, yo sé todo eso, pero quiero decirles que ustedes son parte de un propósito más glorioso, mejor dicho, un propósito majestuoso, un propósito eterno. Dios, aunque no lo merecíamos, aunque no hicimos nada para merecerlo, ni tomó en cuenta nuestros pecados, Dios pensó en nosotros antes de la fundación del mundo, porque nos amó y siempre ha querido que estemos con Él, seamos salvos en su Hijo para estar con Él eternamente. Ahora ustedes, hermanos, son parte de ese propósito eterno. Dios los ha hecho parte, los ha incluido, copartícipes de esta herencia en los cielos. Yo sé por lo que están pasando, pero piensen, ustedes por ser salvos, cristianos, ustedes por ser elegidos, son parte de un propósito mayor, de un propósito glorioso, de un propósito eterno. Ahora díganme ustedes si eso no debería, a pesar de las circunstancias difíciles, si eso no debería, hermano Abel, alentarnos, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? Porque lo que usted padezca, lo que yo padezca, por más difícil, ¿verdad? Y a veces cuesta el dolor, el sufrimiento moral, físico, por ser cristiano, por ser santo, justo en este mundo corrupto, Alex, tanta maldad, Elí, tantas cosas. Yo tengo un norte. Yo no ando como un barco a la deriva. Nosotros tenemos un norte. ¿Cuál es? La salvación. Mi salvación en Cristo. Dios me dio propósito. Y yo estoy encaminado en eso. No ando perdido ni extraviado. Tengo propósito. Y eso nos debe consolar, alentar y animar. Ya vamos llegando al final. ¿Vieron el mensaje de Pedro en este versículo? Estamos hablando de un solo versículo. Pero ¿vieron el contenido, la sustancia, Margarita? Lo que se dice allí, Cecilia, Saulo, hijo, Sofi, Juliana, Morochas, todos. ¿Vieron cómo está, creo yo, Pedro tratando de consolar el corazón de estos hermanos que sufrían? Poniéndoles en su mente, recordándoles que ellos son parte de un propósito eterno. Ellos no son parte de una cuestión accidental, circunstancial, casual, de la suerte. Es que Dios de repente se le ocurrió salvarnos. No. Dios tenía en su mente desde siempre este propósito y ellos eran parte de Él, a pesar de sus circunstancias, de sus sufrimientos, de su dolor.
colocaran su confianza en Él, en este propósito. Estos elegidos, es decir, los cristianos, ellos fueron santificados por medio de la obra santificadora del Espíritu Santo. ¿A través de qué cosa? De su palabra revelada, el Evangelio. Es el instrumento, el medio del agente santificador que es el Espíritu Santo. Aquí se declara acerca de la obra y del agente de la santificación, del agente, el Espíritu Santo. Él, la tercera persona de la deidad, el Espíritu Santo, nos santifica por medio de su palabra, en su palabra. Es el instrumento, la palabra, el Evangelio. Esta santificación significa separación para Dios y como consecuencia el estado que de ello resulta, la conducta apropiada por parte de aquellos así separados. Es decir, vivan de una manera santa. Fueron santificados. Porque, Alex, la salvación no es incondicional. Se pide también al cristiano perseverar y vivir una vida ¿qué? Santa, justa y piadosa para heredar el cielo. Para heredar, para ser parte de ese propósito final y definitivo. Esta santificación fue consecuencia de haber obedecido a la verdad revelada por el Espíritu Santo. Verdad que contiene el mensaje acerca de la sangre de Cristo. Es decir, su sacrificio por los pecados de los hombres. Es el mensaje que nos llegó, lo obedecimos y fuimos santificados para vivir de manera santa. Inclusive, noten esta bendición, inclusive esta sangre sigue teniendo la misma eficacia para el cristiano que peca. Si algún cristiano ha pecado, confiese, ¿sí? ¿Y qué dice Juan? Y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad con su sangre. Qué bendición, ¿no? O sea, no solamente la sangre de Cristo fue eficaz en el bautismo cuando obedecí, sino que continúa siendo eficaz. Es la dimensión, la extensión de la eficacia de la sangre de Cristo. ¿Saben por qué? Porque Dios quiere salvarnos. Y si pecamos, Él ha provisto el medio, la sangre de Cristo, al cristiano también, para que reciba limpieza, purificación y perdón. ¿Por qué? ¿Por qué, Cecilia? Porque es deseo de Dios, ¿qué cosa? Salvarnos, exactamente. No solo en el bautismo, como dice Pedro, sino también ahora como cristianos. Si pecamos, Él nos perdona, hijo. La sangre de Cristo nos limpia de toda maldad. Cuando Pedro dice para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, indica el propósito en Cristo de este plan de salvación ideado por el Señor. ¿Desde cuándo, Alex? Desde la eternidad pasada. Es decir, Cristo vendría según el plan y moriría según el plan. ¿Para qué cosa? Para que los hombres, por la obediencia al Evangelio, recibiesen ¿qué? ¿Qué dice allí Eli? Recibiesen el perdón de pecados. Eso era parte de su plan. Eso era. La utilidad de la sangre y la eficacia del perdón por medio de ella es descrita por Pedro como rociados con la sangre de Cristo. La utilidad de la sangre y la eficacia de ella se describe así, como rociados. Es decir, se rocía, se echa la sangre para que haya perdón, purificación. Al pecador cuando se bautiza y al cristiano cuando se arrepiente de sus pecados. Por último, Pedro expresa una bendición sobre ellos. Gracia y paz
Le dice Pedro a estos hermanos a quienes les ha recordado que son parte de este plan, que son los elegidos. ¡Ah, qué bendición! ¡Ay, ay, ay! A pesar de estas cosas, de estas situaciones, de esta persecución, de este dolor, de estas enfermedades, de estos sentimientos, de estas emociones en nosotros, estas luchas internas y externas, a pesar de ello, hermanos, Pedro, trato de imaginar eso, ¿no? Cuando estaban leyendo la carta, hermanos, Pedro nos está diciendo que somos elegidos, somos parte de un plan eterno, somos parte de un propósito glorioso, de un propósito inefable, indescriptible. En el versículo 3 dice Pedro, ¿herencia dónde? En los cielos. De eso vamos a estudiar este jueves, porque el jueves vengo otra vez. El verso 3 y 4 creo. Entonces Pedro les dice, gracias, ustedes son deseo que sean favorecidos, deseo que tengan paz, obviamente todo en Cristo. Que fuese abundante el favor y la aprobación divina junto con la quietud y el reposo que solo el Eterno puede dar. Fíjense, este deseo del apóstol sobre ellos, todo por causa de Cristo. Observemos también cómo Pedro describe la obra de salvación al mostrar al Padre como el planificador. Él planificó la salvación, la primera persona de la Trinidad. Al Espíritu Santo como el santificador de los hombres por su palabra revelada. Él es el agente de la santificación y su instrumento, su medio, que es la palabra. Y también muestra al Hijo, el Redentor, el que hizo eficaz la salvación a través de su muerte o por causa de su muerte expiatoria. Él hizo real, ¿sí? Esa salvación. Él la aplicó, es decir, a la Trinidad y su obra de salvación para con el hombre. Pedro les dice, miren hermanos, ahí está el Padre lo que planificó desde la eternidad. Según su presciencia, su conocimiento, este plan. Por eso ustedes son elegidos, fueron santificados por el Evangelio. El Espíritu los santificó por el Evangelio. Y Cristo es el Redentor, Él murió. Y su sangre sigue siendo eficaz cuando obedecieron y continuamente. Ahí está la Trinidad obrando en favor de los hombres, Saulo Hijo, por su amor, por su misericordia, por su gracia y por su bondad. Entonces bendito sea Dios por siempre, glorificado y alabado por la eternidad. Ahora vamos a leer este último enunciado. ¿Cómo dice Cecilia? ¿Cómo dice ese enunciado? Lento. Este propósito divino en Cristo. Ajá, en Cristo. Ideado desde la eternidad, es decir, la salvación, y recordado por Pedro en esta carta. Recordado. Les recordó. ¿Qué les recordó? Les recordó acerca de este propósito divino en Cristo, de este plan pensado e ideado por el Señor desde la eternidad, es decir, la salvación, recordado por Pedro en esta carta, tuvo ¿qué cosa? Tuvo y tiene como fin poner en el corazón de los cristianos que padecen y sufren por ser fieles, consuelo presente y esperanza futura. Ahí está. ¿Vieron? ¿Vieron ¿cómo diré? La enseñanza, lo que quise extraer y la aplicación del versículo 2 de esto que cuando Pedro le escribió a estos hermanos en esas circunstancias, les recuerda esto, les recuerda de este plan, de esta salvación, porque Él tiene como fin, propósito, pero poner en el corazón de los cristianos que padecen y sufren por ser fieles, poner ¿qué cosa? Poner consuelo, ¿qué? Cecilia, hermano Abel, consuelo. Ahora,
y esperanza futura, que es la redención, la vida eterna. Pedro quiso poner eso en el corazón de ellos y obviamente Alex con el propósito de que se mantuvieran ¿qué? Fieles, perseverantes, a pesar de las circunstancias.